¿Qué tal amigos? Muy buen día, soy el maestro Ezequiel Opercio Parra, bienvenidos, continuando en esta serie de videos en torno al aprendizaje, al estudio de la filosofía estoica. Nos gustaría continuar compartiendo con ustedes nuestro siguiente tema, que sería el estoicismo sobre las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Para los estoicos antiguos, tradicionales, las pasiones serían lo que para nosotros significarían una emoción demasiado intensa. Es importante considerar que algunos de los mitos, de las falsas creencias, de los pseudoestoicismos que podríamos considerar en la actualidad, que muchas personas podrían caer en el error de considerar el estoicismo como un tipo de filosofía que niega, rechaza o incluso ataca a las emociones, y que por lo tanto el estoico promovería una visión anti-emocional de la vida, puramente racional, y que incluso somos personas insensibles o hasta crueles. ¿Cuándo no es así? Pensemos en esta frase del maestro Séneca, que lo dice con muchísima claridad. Nos comenta Séneca: el hombre sabio no está sin pasiones, sino sin esclavitud de ellas. ¿Qué nos quiere decir aquí el maestro Séneca? Que no podemos esperar, incluso siendo el hombre sabio, vivir sin estas pasiones, porque son parte de la naturaleza, de los ciclos de la vida, parte del cosmos. No los podemos sustraer de la existencia porque son parte de la vida misma. Pero el hombre sabio aspira a no ser esclavo de estas pasiones. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros actuamos a partir de estas pasiones? Cuando una pasión como la ira, como el miedo o como la melancolía nos dominan. Y nos dominan porque nublan nuestra mente y ya no nos permiten actuar de forma razonable, y también afectan la manera de nuestro actuar, y por lo tanto ya no nos comportamos de forma virtuosa o de forma tampoco racional. ¿Okay? Entonces, el hecho de que una pasión de esta naturaleza nos domine, nos arrebata las cualidades más valiosas para el estoico, que sería su razón y un actuar virtuoso. Por lo tanto, a pesar de que las pasiones son parte misma de la vida, de la existencia, del cosmos, de la naturaleza, parte del actuar, de la templanza, de la virtud, del raciocinio, del estoico, implicaría que cuando suceden estos momentos en donde nosotros notamos que estamos cayendo presa de estas pasiones, utilizar nuestro logos, nuestra razón, para evaluar qué es lo que está sucediendo y no permitir caer esclavos de dichas pasiones. En este sentido, nos comenta el maestro Epicteto en el Enquiridión: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tiene sobre ellas, ¿no? Recordando que a final de cuentas, ante los eventos, las personas tendemos a crear juicios, valoraciones, porque tenemos creencias, pensamientos y actitudes al respecto de los acontecimientos. Y que por lo tanto serían estos juicios los que directamente nos van a perturbar. Y que por lo tanto necesitaríamos nosotros ser muy cuidadosos para evaluar nuestros propios juicios y no tanto los acontecimientos, para poder entender por qué X o Y situación me podría estar perturbando tanto. Podremos recordar, por ejemplo, estos pensamientos que tenía Marco Aurelio en torno a que todos los días nos vamos a encontrar a gente injusta en nuestra vida. ¿Por qué es lo que sucede? Todos los días nos vamos a encontrar gente que no nos va a tratar de la manera en la que a nosotros nos gustaría que nos trataran. Esto es normal porque entendemos, si tenemos suficiente madurez emocional, entendemos que cada quien pues está viviendo su propia vida, sus propios problemas, y difícilmente van a estar preocupados por llevar una vida que se acomode siempre y en todo momento
a la nuestra, porque no somos el centro del universo, somos tan solo una abeja más en toda la colmena de la vida. Si nosotros sabemos esto, sabemos que nos vamos a encontrar con personas que van a estar cansadas, tristes, que no durmieron bien un día antes, que se les acaba de morir el perro, que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, y que por lo tanto no van a estar de la mejor disposición o el mejor estado de ánimo para tratarnos ese día a nosotros. Nosotros podemos tener una actitud filosófica suficientemente amplia para comprender esto, y por lo tanto, al hacer todos estos juicios no nos lo tomaremos personal y no caeremos presa de la pasión, por ejemplo, de la ira, y no nos molestaremos porque la otra persona no nos está tratando de la manera más amable posible. Lo mismo podemos hacer para no caer presa de otros tipos de sentimientos, como el miedo hacia el futuro, de las situaciones que no podemos controlar o que no podemos prever, o que quizás todavía no somos capaces de manejar a la perfección. Y lo mismo podemos considerar en torno a temas del pasado sobre los cuales ya no podemos controlar nada, pero sí podemos reflexionar para evitar que se puedan presentar situaciones similares en el futuro o aprender algo al respecto. ¿Sí? En ese sentido, Marco Aurelio también nos comenta: recuerda que el control de tus emociones depende de ti, y en ese control reside tu fortaleza. Recordemos que estos mensajes se los escribía a sí mismo para recordarse que en estos momentos en donde quizás él notaba que empezaba a descontrolarse emocionalmente, necesitaba volver a tener determinado tipo de templanza para no salirse de una conducta razonable y virtuosa de acuerdo a sus valores. Cuando las personas actuamos de forma consistente de esta manera, se va convirtiendo en una segunda naturaleza para nosotros, y por lo tanto lo que anteriormente nos costaba muchísimo trabajo se va convirtiendo en algo muchísimo más sencillo, ¿no? Recuerdo una amiga que era muy colérica y le costaba mucho trabajo recibir críticas o convivir con gente que le levantara la voz o la ofendiera. Y después de un tiempo de estar reflexionando sobre de estos pensamientos del maestro Marco Aurelio acerca de cómo nos vamos enfrentando con personas que realmente no sabemos por todo lo que están pasando en sus vidas, empezó a ver a esta gente gritona, grosera y muy molesta con ojos diferentes. Ya no los veía como demonios que venían a atacarla a ella, sino a gente que estaba sufriendo mucho y que no sabía qué hacer con su dolor. Incluso empezó a verlos con cierto tipo de compasión, y también aprendió a esquivarlos o a aislarse de ellos cuando era necesario. Al principio este tipo de movimientos podría sentirse como algo extraño, pero claro que con el pasar del tiempo, al ser esto una práctica constante, una especie de disciplina que vamos llevando a cabo todos los días, se va convirtiendo en una segunda naturaleza, hasta que se convierte en algo muy natural para nosotros, saber que en cada tipo de situación algo tenemos que aprender, algo podemos ampliar de nuestra perspectiva, dejamos de tomarnos las cosas de una forma más personal, aprendemos a no reaccionar de una forma impulsiva y emocional, sino antes reflexionar. Y son esos espacios previos de reflexión intelectual antes de elegir nuestra acción a partir de nuestra virtud o nuestros valores los que van marcando una diferencia que se va convirtiendo en algo muchísimo más importante y valioso en el transcurso de nuestra vida con el pasar del tiempo. Entonces, ese sería el principio del tema de las pasiones según el estoicismo. Les agradezco mucho su tiempo. Posteriormente profundizaremos más sobre este tema. Hasta luego y que tengan un excelente día. Muchas gracias.